se vea todas las 2 horas, pero sí vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible posible estos temas que en realidad no son muy difíciles, pero pues sí requieren como de todo su grado de respectivo de complejidad, ¿no? Y entonces donde se involucran varias cosas, nada más que he estado buscando, tenía unos ejemplos, pero yo creo que los dejé en otro material, fíjense. Bueno, no está de más. No está de más, vamos a comenzar haciendo los siguientes ejercicios que tienen que ver con estos temas de fuerza centrípeta. Ok, bueno. Entonces vamos a comenzar a hacer un ejercicio que nos dice lo siguiente, ¿no? Eso tiene que ver con la aceleración centrípeta y dice lo siguiente. Aunque aquí ya nos da unos datos ya establecidos. Dice, un automóvil. ¿Sí se alcanza a distinguir el color negro, ingenieros? Sí, profe. Ok, un automóvil viaja alrededor. Un automóvil viaja alrededor de una glorieta. Viaja alrededor de una glorieta, en este caso, de tráfico. De tráfico de 30 metros. En este caso, de 30 metros de radio. Punto y seguido. Si las ruedas del automóvil, pueden soportar una aceleración transversal, pueden soportar una aceleración transversal, en este caso máxima de 8, en este caso metros por segundo elevado al cuadrado, sin derrapar, y hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la rapidez? ¿Cuál es la rapidez máxima? ¿Cuál es la rapidez máxima permisible? Y se cierra el signo de interrogación. ¿Cómo resolverían este ejercicio, ingenieros? ¿Cómo resolverían este ejemplo?
Pues solamente tenemos dos datos, ¿no, profe? El radio, que son unos 30 metros, y la aceleración podría ser la velocidad. ¿Está bien? ¿O no? Disculpen, No se preocupe, permítame profe. un poquito, permítame. Entonces, para este ejercicio, como pueden observar, dice que el automóvil viaja alrededor de una glorieta, la cual tiene un radio de 30 metros. Si las ruedas del automóvil pueden soportar una aceleración transversal máxima de 8 metros por cada segundo sin derrapar, ¿cuál va a ser esa rapidez máxima permisible? Entonces sabemos que existe una fórmula para obtener la aceleración. Recuerden que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Y nos está pidiendo, en este caso, la rapidez, que viene siendo la magnitud escalar de la velocidad. Entonces hay que encontrar la velocidad. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. A ver cómo lo resolverían, ingenieros. Ahorita regreso, voy a mi cubículo por un libro. Voy a dejar el micrófono, voy a cerrar el micrófono, pero voy a dejar la cámara abierta. A ver, piensen un poquito cómo resolveríamos esto. Sí, profe. Está muy sencillo, no es nada complicado. Hay que hacer un pequeño despeje de una fórmula que tiene que ver prácticamente con la aceleración centrípeta. ¿Cómo despejaríamos ahí? ¿Sale? No me tardo, voy y vengo en 5 minutos, ¿sale? Empiecen a resolverlo, por favor. Voy a cerrar el micrófono. Sí, profe. Ernesto, tienes tu micro encendido.
¿Ya, ingenieros, ya lo resolvieron? Profe, Mándeme. da 15.4. ¿Cuánto? 15.4. A ver los demás, ¿qué opinan, ingenieros? Si les da ese valor 15.4. A ver, ¿alguien más lo puede corroborar? Dice Nayeli que le dio lo mismo, profe. ¿Quién? Esta Nayeli. Esta A ver, Monse. vamos a ver. Nayeli Monserrat. Ok. Vamos a ver si corresponde ese mismo valor. Vamos a comprobar. A ver si efectivamente es. Entonces, ¿qué hicieron ahí? ¿Qué operación tuvieron que hacer? Ocupa una fórmula que es la de la aceleración centrífuga es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ok. Entonces, ¿la aceleración qué? ¿La aceleración qué? Centrífuga es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Centrífuga. Centrífuga. Ajá. Sobre el radio, ok. ¿Y qué nos está pidiendo el ejercicio? La velocidad, profe. En este caso, la velocidad. Entonces, si yo despejo, me va a quedar la aceleración centrípeta multiplicada por el radio, de tal manera que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de la aceleración centrípeta multiplicada por el radio, ¿no? Entonces, esto equivale a Sí, tener, profe. ¿cuánto vale la aceleración? En este caso, 8 metros por cada segundo elevado al cuadrado, eso multiplicado por el radio. Y el radio vale 30 metros, ¿correcto? Así está. Entonces multiplicamos y me queda 8 por 3, 24 metro cuadrado sobre segundo elevado al cuadrado. A eso le sacamos raíz. ¿Y a qué corresponde esa magnitud? En este caso escalar, que se refiere a la rapidez, que viene siendo la velocidad. Profe, ¿no son 240 metros cuadrados sobre el segundo cuadrado? Porque 8 por No, 3 le faltó multiplicar por el cero, ¿no? Nada multiplicó 8 por 3. serán 240. Ah, sí, cierto. 240. Muchas gracias. Así es, correcto. Entonces son 240 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿no? Así. ¿Y eso a qué es igual? A 15.4 metros sobre segundo. 15.4 metro sobre segundo. Nada más segundo, ¿no? Porque la Sí, profe. velocidad son metros sobre segundo. ¿Ok? Bueno, pues ahí está el resultado de ese primer ejercicio. Ok, vamos a hacer otro, en el cual te dice, voy a escribir el siguiente enunciado. Dice el siguiente enunciado. Dice, en una prueba sobre los efectos, vamos a escribirlo aquí. En una prueba, ¿sí se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces tenemos este caso en pruebas sobre los efectos. En pruebas sobre los efectos de la aceleración. Aceleración alta en el cuerpo humano, en este caso, coma, los astronautas. Y los astronautas en el centro espacial de la NASA. En este caso, se colocan en una góndola
en una góndola. Se coloca en una góndola que se hace girar, en una trayectoria, circular, de 15, en este caso, metros de radio, coma, en el extremo de una viga, maestra giratoria. Es un texto bastante largo, ¿no? Pregunta. Nos hace la siguiente pregunta. Si la viga maestra gira a 24, en este caso, revoluciones sobre minuto, nos pregunta lo siguiente. Pregunta: ¿cuál es la aceleración de la góndola? ¿Cuál ¿A cuánto gira, profe? es la aceleración? Permíteme, a 2 revoluciones sobre minuto. ¿Cuál es la aceleración de la góndola? 24 revoluciones. Nada más que abrevié revoluciones por rep. En este caso, rep sobre minuto. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la aceleración de la góndola? Entonces ahí tenemos que encontrar un dato primeramente y después sustituirlo para encontrar la aceleración. Profe, Uh-huh. ¿no tendríamos que hacer una Sí. conversión de unidades de las revoluciones por minuto? Bueno, sí tendríamos que hacer una conversión, aunque bueno, podemos aplicar, podemos encontrar la rapidez, que es la velocidad. En este caso, si te fijas, el ejercicio dice, nos está dando la trayectoria, en este caso el radio, ¿no? Que corresponde a 15 metros, que es en el cual la viga maestra gira. Entonces ahí tendríamos que utilizar para la velocidad, pues en relación a 2pi, ¿no? Y luego nos está diciendo que tenemos revoluciones. En este caso tenemos que hacer la comprobación de que un minuto equivale a 60 segundos. Si eso te refieres, esa sería la conversión. Así es, efectivamente, Alan. Para que en este caso el resultado nos quede en minutos sobre segundo, que corresponde a ¿qué? Lo relacionado a esa velocidad. O sea que tendríamos que quitar
hacer la conversión de revoluciones y de minutos. O sea que un minuto equivale, perdón, sí, un minuto equivale a 60 segundos. Y luego las revoluciones, convertirlas a ¿qué? Convertirlas, en este caso tenemos 15 En metros de metros, radio. ¿no? Efectivamente. Así es. Entonces, esos 24 revoluciones sobre minuto las podemos convertir en revoluciones sobre segundo. O sea que la longitud, a final de cuentas, se nos está hablando sobre la trayectoria que son 2pi por el radio. Entonces, ahí tenemos que utilizar primeramente lo referente a la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser 2pi por 15 metros. Y posteriormente, lo relacionado, entonces, eso nos va a quedar, entonces, la góndola girará 24 revoluciones por minuto. O sea que son 24 revoluciones por segundo. Entonces, esto nos va a dar un tiempo en revoluciones que es 60 segundos sobre 60 revoluciones. Para que eso nos dé efectivamente la rapidez con la cual nosotros necesitamos encontrar esa rapidez en función de metros sobre segundo. Sí, o sea que la longitud la tenemos que comprobar en 2pi por, en este caso, por el radio. ¿Ok? Y luego ese es en el numerador, en el denominador, nos van a quedar, en este caso, 60. O sea, vamos a multiplicar 24 revoluciones sobre minuto por 1 sobre 60 minutos. Perdón, un minuto equivale a 60 segundos. No sé si esté quedando claro esto que les estoy explicando. De tal manera que nos va a quedar algo parecido a esto. Entonces, si resolvemos el ejemplo, nos va a quedar una velocidad, que al final de cuentas, déjenme utilizar otro marcador. Creo que es, bueno, sí era ese. Entonces, la velocidad nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto va a ser igual a multiplicar 2pi por 15 de metro. ¿Ok? Entonces, esto va a ser relacionado a esa trayectoria circular y respecto a ese radio. Posteriormente nos dice que gira a 24 revoluciones sobre minuto. Entonces sabemos que 24 revoluciones sobre minuto, eso también lo podemos multiplicar en que un minuto equivale a ¿cuánto? A 60 segundos. ¿Vale? Entonces en la parte de arriba estamos utilizando lo relacionado a esas revoluciones, de tal manera que aquí se van a factorizar minutos con minutos y me va a quedar metros sobre segundo. Y ese valor de 2pi nos está haciendo la referencia, en este caso, para poder encontrar, en este caso van a ser 24 revoluciones por minuto, o que van a ser 24 revoluciones sobre segundo, que a final de cuentas es lo que estamos obteniendo. De tal manera que me va a quedar, en este caso es ese dato, haciendo la conversión. Mándeme. Dijo que 2pi hace referencia a lo de la trayectoria circular, ¿verdad? Si es la longitud de la trayectoria, que es 2pi por el radio. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 2pi por 15, en este caso me van a quedar unidades de metro. En el caso de la góndola, va a girar a 24 revoluciones por minuto. Esto también lo podemos convertir en 24 revoluciones por 60 segundos. ¿Ok? Entonces, de tal forma que el tiempo por revolución va a ser 60 segundos sobre 24 revoluciones. De tal manera que la góndola tardará 60 en 24 segundos para dar una vuelta alrededor de ese círculo. En pocas palabras me va a quedar así. La velocidad va a ser igual a 2pi por 15 de metro, ¿sí? En este caso en unidades de metro. Y luego vamos a tener, perdón, 60 dividido entre 24, y esto me va a corresponder a segundos.
De tal manera que así voy a obtener la velocidad que me está pidiendo, que van a ser metros sobre segundo. Y ya teniendo yo esa velocidad, la puedo sustituir para obtener la aceleración. Entonces, esta velocidad, a final de cuentas, va a corresponder, hacemos la división, sería 3.1416, sería aproximadamente, a ver, déjeme poner. Profe, ¿no es 24 sobre 60? ¿No es 24 sobre 60, profe? 24 sobre 60. A Sí, ver, profe. o a ver, ok. ¿Cuánto nos daría? Sí, cierto, ¿verdad? 24 sobre 60, ¿a qué equivale eso? 0.4. Y luego lo multiplicamos 2pi por 15. ¿A qué les da igual toda esa operación? 235.61 revoluciones sobre segundo. 235. ¿Sí? ¿Cuánto? Revoluciones. 61 Punto 61, ¿qué? revolución por segundo. Sobre segundo. Revolución sobre segundo. ¿Y los metros? ¿Dónde nos quedan los Sí, metros? sí. Me faltaron los metros. A ver, chequen eso. El chiste es que nos tiene que quedar unidades de metros sobre segundo. O sea, algo así nos tiene que quedar. Porque si no, aquí estamos omitiendo algo. Entonces, ¿dónde quedarían las unidades de revolución, profe? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Porque no pueden desaparecer así porque sí, ¿no? No, pues no. Sí, entonces, a ver, fíjense, dice, la góndola gira a 24 revoluciones por minuto, que equivale a 24 revoluciones por 60 segundos. El tiempo por revolución es 60 segundos sobre 24 revoluciones. O sea, de tal manera que el tiempo se van a eliminar, me va a quedar únicamente 60 segundos entre 24. O sea, estoy aplicando el inverso, de tal manera que la góndola tardará 60 entre 24 segundos para dar una vuelta al círculo. A ver, ingenieros, echen a volar su imaginación. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Estamos dando por hecho un valor? Pues no, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué creen que esté pasando? O sea, a final de cuentas, en la parte superior, en la longitud, estamos hablando que son 2pi por, en este caso, por la longitud. Pero ese 2pi, a final de cuentas, estamos utilizando ahí, aunque no se indica, pero estaríamos indicando una trayectoria circular, que de hecho lo menciona el enunciado. Dice, se colocan en una góndola que se hace girar a una trayectoria circular de 15 metros de radio, en el extremo de una viga maestra giratoria. Cuando vamos a multiplicar el 2pi, perdón, el 2pi, disculpen que no puedo hablar mucho. Cuando hablamos el 2pi por 15 metros, en ese momento, el 2pi lo estaríamos trabajando en unidades de revoluciones. Aunque no se indica, pero estas unidades, esto que está en la parte superior de la longitud, nos va a quedar de la siguiente forma. Van a ser 2pi de revolución multiplicado por 15 de metro. De tal manera que estas revoluciones, con estas que tenemos en el denominador, se van a factorizar.
Perdón, discúlpeme. Ay. De tal manera que me van a quedar simplemente estas revoluciones, con estas 24 se van a factorizar. Y me va a quedar en la parte del numerador, bueno, en este caso quedarían metros sobre revolución. De tal manera que las revoluciones del denominador con las del numerador se factorizan. Y de esa manera me va a quedar el resultado que nosotros esperamos. De tal forma que entonces me queda esto. Okay. Voy a volver a comenzar. Entonces me queda que la velocidad es igual a 2pi, en este caso que corresponde a la revolución multiplicada por la longitud, que equivale a 15 de metro. Esto dividido, así como está, ahora me va a quedar lo referente a lo siguiente. Dice que como la góndola gira 24 revoluciones sobre segundo, perdón, sobre minuto, que es un dato que ya nos da el ejercicio. Dice, o 24 revoluciones por 60 segundos. ¿Sí queda claro? O, entonces son 24 revoluciones sobre minuto. O 24 revoluciones sobre segundo, que sería de esta manera. ¿Queda claro? O sea que los minutos Sí, los convierto a segundos. Hasta ahí estamos bien. Pero a final de cuentas, el tiempo por revolución, a final de cuentas lo que quiero es el tiempo en relación a la multiplicado por la revolución, que ese es a final de cuentas lo que se pretende. Vamos a encontrar que son 60 segundos sobre 24 revoluciones. De tal manera que la góndola tardará 60 entre 24 de segundo. Claro que también tiene que ver las revoluciones, ¿no? O sea, hacemos la inversión. En este caso me queda 60 sobre 24 de segundos para dar una vuelta alrededor de ese círculo. No sé si esté quedando claro parte de este ejemplo. Ay, mi garganta. pero ¿por qué lo hace inverso, profe? Es lo que no me queda muy claro. Sí, O sea, lo que sí. ¿por qué dejaría los 60 segundos sobre las A ver, 24 revoluciones? vamos a plantearlo así. Vamos, nos queda de esta forma, ¿no? Son 24 entre 60, ¿ok? Entonces me queda aquí 24 revoluciones, que corresponde en este caso a 60 de segundo, ¿verdad? De tal manera que aquí las revoluciones se tienen que factorizar. Entonces las unidades me van a quedar así. Van a ser, me queda metros sobre revoluciones entre revoluciones sobre segundo. Entonces son medios con medios y extremos con extremos. De tal manera que me van a quedar metro por segundo entre revoluciones por revoluciones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, al utilizar revoluciones al cuadrado, pues lógicamente que no vamos a llegar a encontrar una velocidad que va a estar en función de metros sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa si ahora, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, nos quedan 2pi en relación a las revoluciones multiplicadas por 15 de metro, que eso corresponde a la longitud, dividido entre 60 de segundo sobre 24 de revolución? Entonces, las unidades, ¿cómo me van a quedar? En este caso, metros sobre revolución, todo esto dividido entre segundo sobre revolución. De tal manera que se me van a factorizar medios con medios y extremos con extremos. De tal manera que la velocidad ahora sí me va a quedar en unidades ¿de qué? De metros sobre segundo. Porque anteriormente, utilizando las unidades tal como están, me van a quedar revoluciones sobre revoluciones cuadradas. Y es lo que no se pretende. Es lo que se factoricen esas revoluciones. Entonces es por eso que se hace esta relativamente ese dato. Entonces de ahí surge que tenemos 2pi multiplicado por 15, eso dividido entre 60
entre 24. Y de ahí me va a dar el siguiente valor. O sea, es por eso que no podemos utilizar, por eso que les comentaba, aunque sí está un tanto, no confuso, pero en relación a las unidades, me van a quedar los mismos datos, o sea, revoluciones al cuadrado. Y en cambio así me queda 2 por 3.1416. Y luego eso lo voy a dividir por 69. Aquí me quedan 37.69, ahora sí, unidades de metro por segundo. Porque si lo dejamos así como estábamos haciéndolo, nos van a quedar revoluciones al cuadrado y en ningún momento vamos a eliminarlas. Por eso se hace... ¿Nada más lo modificamos por conveniencia para que podamos sacar hacer el problema? ¿O no tanto la conveniencia, sino que hay una relación. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, lo que se pretende es que el tiempo debe estar en el tiempo por revolución. Entonces, a final de cuentas, estamos haciendo esto que les comentaba ahorita. No es por conveniencia, sino que es tiempo, el tiempo, en relación a las revoluciones. Entonces, por eso me queda segundo sobre revolución. Pero no es tanto la conveniencia, sino más bien se refiere a esa relación. Sí, lo que sucede es lo siguiente, fíjense. Como la góndola gira 24 revoluciones por minuto, eso equivale a tener 24 revoluciones por segundo. ¿Sí? O sea, me queda esta parte. 24 revoluciones que equivale a ¿qué? A 60 segundos, ¿no? O sea, es la conversión. Si recuerdan, tengo 24 revoluciones sobre minuto. Entonces, ¿cuánto equivale un minuto? Equivale a ¿cuánto? A 60 de segundo, ¿no? Y aquí se van a factorizar minutos con minutos. De tal manera que me queda esta operación que está aquí, ¿no? ¿Sí queda claro? Me Sí, queda profe. revolución Y ahora sobre sí ya. segundo. O sea, pero no es tanto por la... Bueno, de cierta manera sí estamos alterando un poquito los datos, pero eso viene de esta conversión. Revoluciones, 24 revoluciones sobre 60 de segundo. Pero lo que nosotros queremos es que tengamos la relación tiempo sobre revolución para que se pueda factorizar. A lo mejor sí puede ser ese dato en relación a tu pregunta, para que nos quede únicamente segundo sobre revolución. Y de esa manera podemos factorizar las unidades, ¿no? Ya con ese valor de la velocidad podemos obtener la aceleración. Ya teniendo la aceleración, perdón, la velocidad, podemos aplicar la fórmula que tenemos en la parte central del pintarrón, que en este caso va a ser 38, o bueno, nos dio 37.69 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, dividido entre 15 metros, y eso nos va a dar una aceleración. Y eso nos va a dar una respectiva, en este caso, aceleración. Pero sí tenemos que hacer ese intercambio, definitivamente, aunque no es la palabra así por conveniencia, ¿verdad? Pero sí tendríamos que hacer el cambio de esta relación entre tiempo sobre revolución para poder factorizar las unidades. Y de eso me da este dato, y aplicamos esta fórmula que está aquí, y eso me va a quedar 37.69 de metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, sobre, en este caso, 15 metros. Y ahí me va a quedar la aceleración, incluso aquí lo puedo escribir. Entonces la aceleración va a ser igual a 37.69 de metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 15 de metro, para no escribirlo acá arriba. Así. Y entonces este resultado me va a quedar, como les comentaba, hacemos las operaciones y nos queda que son 37.69 al cuadrado, eso dividido entre 15. Y me queda que corresponde a 94.70 de metro sobre segundo elevado al cuadrado. Esas serían las respectivas unidades de la aceleración de esa góndola.
94.7, ¿verdad? Sí, 94.70, así es. Lo que nos daría para ese dato. ¿Sí se alcanza a ver, ingenieros, o desean que le tome una imagen? Una imagen, por Y favor, una profe. imagen, profe. Sí, permítame. Sí, más que nada, ese dato se hace por, no tanto la palabra que mencionaron hace ratito, sino más bien es para poder hacer la conversión respecto a las unidades. Física gestión. Física grupo B. Ok. A ver, chequenla por favor, ingenieros, si se ve bien la imagen. Ya, profe. Ok. Bueno, tenemos ese ejemplo. De acuerdo a ese ejercicio, ¿no? Entonces, hacemos otros ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿ya puedo Como usted borrar, se sienta, ingenieros? profe. Mándeme. Ya puedo borrar, Como ¿verdad? usted se sienta. Ya, profe. Sí, vamos a hacer otro. Y ya con este terminamos porque sí ando un tanto de la garganta, pero bueno, es parte de los gajes del oficio. Dice, un objeto unido al extremo. Un objeto unido al extremo de una cuerda. En este caso de 0.60 de metro de largo, gira y 10 revoluciones en 20 segundos. Con rapidez en este caso con rapidez constante. Punto y seguido. Inciso A. Calcula la velocidad angular del objeto en radian sobre segundo. Inciso A, inciso B, calcula la magnitud de la aceleración centrípeta. La magnitud de la aceleración centrípeta. Entonces tenemos ese ejemplo. Voy a borrar la parte central de este ejemplo. Bueno, que aquí ya tenemos la fórmula, ¿no? Para la aceleración centrípeta.
Eso se nos pide, dice, un objeto unido a un extremo de una cuerda de 0.60 metros de largo gira 10 revoluciones en 20 segundos con una rapidez constante. Entonces nos pide calcular la velocidad angular del objeto en radianes sobre segundo. ¿Y cómo calculamos la velocidad angular? Ah, espérenme, me faltó otro inciso. Disculpen. A ver. A ver, aquí déjame, me falta un inciso. A ver, inciso B. Inciso B. Calcula. Bueno, ahí tenemos ese dato, ¿no? Entonces nos está pidiendo, calculemos la velocidad angular del objeto en radianes sobre segundo. Y luego nos pide la velocidad lineal y luego calcula la magnitud de la aceleración centrípeta. Perdón. Entonces nos pide primero calcular la aceleración, la velocidad angular. Entonces la velocidad angular nos está hablando que son 20 revoluciones por segundo. Entonces esa velocidad angular nos la pide que la calculemos en radianes sobre segundo. Hay una fórmula que si la recuerdan anteriormente, si no búsquenla, debe ser W, que es la velocidad angular igual a un ángulo, pero no es un ángulo como tal, sino se refiere, en este caso, a la velocidad, se refiere a la longitud, pero en la cual está girando en forma de círculo, que en este caso corresponde a 10 radianes, a 10 revoluciones sobre segundo, pero hay que cambiar esas 10 revoluciones, convertirlas a radianes, y ahí hay que multiplicarlas por 2pi, que era lo que les comentaba anteriormente. O sea, este dato que tuvimos hace ratito, lo tenemos que son 2pi, en este caso nos queda 2pi, entonces, si esa longitud corresponde a 15 metros, en una trayectoria circular, entonces, eso 2pi sobre revolución me va a dar el siguiente. Bueno, en pocas palabras se los voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, para resolver el inciso A, que se refiere a la velocidad angular de un objeto, de tal manera que la velocidad angular la estamos calculando con la letra W, ¿sí? Entonces W va a ser igual a la longitud dividida entre el tiempo. Recordando que esa longitud, como estamos hablando de una cuerda que está girando, entonces la longitud en unidades angulares se refiere en este caso a teta, así es como tal. De tal manera que aquí nos está dando parte de esos datos. Si se fijan, entonces tengo, ¿cuánto vale el tiempo? Que son 20 de segundo. Eso ya me lo proporciona el ejercicio. Y luego me dice que son 10 revoluciones. Esas revoluciones las tengo que convertir en radianes, o en este caso pi radianes, de tal manera que tengo que multiplicar esas 10 revoluciones por 2pi, en este caso que son 2pi, pero en unidades de radianes. Entonces, estas revoluciones como tal, al multiplicarla por este factor de 2pi radianes, la estoy convirtiendo en ese dato que me está dando, que me está pidiendo el ejercicio en una velocidad angular. ¿Sí? Entonces es como si fuera una conversión, de tal manera que esa velocidad angular va a ser la multiplicación de 20pi, en este caso entre 20, aquí estamos hablando que son radianes sobre segundo. De tal manera que este resultado, a final de cuentas, me queda, podemos hacer las respectivas operaciones, ¿no?
O a final de cuentas me queda que se refiere a pi radianes sobre segundo, o 3.1416 radianes sobre segundo, que respecta a quién, a esa velocidad angular. Son 3.14 radianes sobre segundo, ¿verdad, profe? Así es. El O sea, resultado final. esto me va a quedar 3.1416 radianes sobre segundo. Bueno, aquí voy a borrar esta parte, voy a escribir el siguiente texto. A lo mejor con eso se comprende un poquito más, ¿no? Porque a lo mejor yo también no he sabido explicarlo de la manera más adecuada, algunos datos. Entonces, déjenme escribir la siguiente información. Entonces, fíjense. Voy a escribir lo siguiente. Dice, cada vez, y esto nos va a servir mucho, cada vez que una partícula, material en movimiento circular, da una vuelta, ¿sí? Da una vuelta completa, coma, su vector de posición, en este caso gira 360 grados, coma, o sea, 2 pi radianes. Punto. Esto significa que si gira, en este caso n revoluciones, en t unidades, de tiempo, tendremos, en este caso 2 puntos, en este caso me queda 2, en este caso pi es igual a 2 pi n de radian, así como está, y luego, entonces W es igual a teta sobre t, que es lo que estamos empleando en la fórmula, de tal manera que esa fórmula va a ser igual a 2 pi que multiplica a n de radian sobre el tiempo. ¿Sí? De esta manera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Aplicando esa fórmula. ¿Ok? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a este ejercicio, entonces tenemos 2 pi por n. En este caso se refiere a que n se refiere al número de revoluciones. Entonces, por eso multiplicamos 10 por n, dividido entre el tiempo, que son segundos. De tal manera que esa frecuencia nos corresponde a ese valor que tenemos, a 3.1416 de radianes sobre segundo. Esa es la velocidad angular. Pero ahora nos pide la velocidad lineal. ¿Y cómo calculamos la velocidad lineal? Recuerden que hay unas fórmulas que en su momento vimos la relación entre movimiento angular o en una trayectoria circular y lo relacionado al movimiento lineal. Entonces, la fórmula nos dice que la velocidad en este caso lineal, es igual a multiplicar un radio por la velocidad angular. A ver, chequen esas fórmulas que en su momento las vimos. Entonces multiplicamos la velocidad que corresponde a ese radio multiplicada por la velocidad angular que acabamos de obtener. Entonces esto resulta que es igual entonces, ¿en cuánto tiene de radio? 6.6
60 de metro multiplicado por la velocidad que acabamos de obtener angular, que son 3.14 de 16, en este caso son unidades de radianes sobre segundo. Pero ¿qué pasa ahí? A final de cuentas, esos radianes no quiere decir que se eliminen, no quiere decir que se factoricen. Simplemente, debido a la operación, nos van a quedar metros sobre segundo, pero no se eliminan. Simplemente forman parte de, pero no se eliminan, de tal manera que me queda ese valor de, en este caso, que corresponde a las unidades, en este caso de metros sobre segundo, pero en ningún momento se están eliminando, ¿no? O sea, a final de cuentas, ese pi, ese valor de pi radianes, en este caso, el valor que corresponde a pi siempre va a ir acompañado de la unidad de radianes. Entonces, incluso pudimos haber puesto ahí simplemente el valor de pi, ¿no? Y eso nos quedaría que ya estaría dado por default radianes sobre segundo. Entonces, el resultado de este caso va a ser igual 1.88 más o metros menos, sobre ajá. segundo. Entonces, así es. Entonces, esta velocidad equivale a 1.80 y qué? 8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Esa sería la unidad de la velocidad. Ahora, de ahí vamos a encontrar la aceleración centrípeta, que de hecho ya la tenemos la fórmula en la parte central superior del pintarrón. Entonces va a ser 1.88 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, claro, elevando el 1.8 al cuadrado, eso dividido entre el radio, que equivale a 0.60. Y con eso obtenemos la aceleración centrípeta. Y eso les debe de dar igual a 6, aproximadamente 6 metros sobre segundo elevado al cuadrado de este valor. Entonces me va a quedar que la aceleración centrípeta es igual a 1.88 de metro sobre segundo, esto elevado al cuadrado, dividido entre 0.60 de metro. Entonces la aceleración centrípeta me va a quedar, en este caso, unidades de metro sobre segundo elevado al cuadrado. Son 5.90, profe. 5.90. Bueno, redondeando porque queda 5.89. Sí, ¿cuánto les da a los demás ingenieros? ¿5 qué? 90. 5.90 metros por cada segundo elevado al cuadrado. Ese sería el resultado de esa aceleración centrípeta. Sí, entonces, aquí está un dato muy importante que acabo de escribir. Dice que cada vez que una partícula material en movimiento, o más bien una partícula en movimiento, yo creo que este material no va, en movimiento circular da una vuelta completa, su vector de posición gira 360 grados, o sea que equivale a 2 pi radianes. Eso significa que si gira n revoluciones en t unidades de tiempo, entonces tendremos esta fórmula. Y es la que estamos aplicando en la parte superior, ¿no? Y ahí tenemos ese resultado. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase, ingenieros, para también yo descansar un poquito de la garganta, y ya la siguiente sesión vamos a continuar haciendo otras operaciones relacionadas, u otros ejemplos relacionados a este tema, involucrando algunos otros ejemplos relacionados a este tipo de movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Podemos ver las leyes de Newton, que también ahí involucra otros datos también importantes, ¿no?
Sí, podemos empezar a ver las leyes de Newton, la primera, la segunda, y ahí empezar a hacer algunos pequeños ejemplos relacionados a estos temas. ¿Alguna pregunta, ingeniero, respecto a esto? No, profe, muy entendible. Bueno, ok, entonces vamos a finalizar entonces la sesión del día de hoy hasta aquí, y nos vemos entonces la próxima clase, ¿verdad? El lunes, ¿Desean que le tome una captura de pantalla, ingenieros? sí, profe, sí, profe, porfa. Sí, claro, claro. No se preocupen. Permítanme tantito. Listo, a ver, por favor, díganme si se aprecia bien. Sí, profe, muy bien. Vale, pues. ¿Alguna pregunta, Gracias. ingenieros? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, profe, todo bien. ¿Sí quedó claro, ingenieros? ¿Alguien más que desea comentar algo? No, por el momento sí se entendió y ahorita vemos los siguientes ejercicios, cómo va avanzando la cosa. Órale, pues. Pues ahí estamos en contacto, ingenieros. Cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós, Sí, nos profe. vemos. Nos vemos, profe, gracias. Pásensela bien, nos vemos. Que tenga buen fin de semana y se cuide Gracias. y mejore. Siempre a ustedes, gracias igualmente. Gracias, les agradezco mucho que tengan buen Cuídese. día. Nos vemos. Sí, gracias. Adiós, profe. Gracias, María. María Magdalena, gracias, Alan. Gracias a Vamos, todos. Que lunes. estén bien, cuídense, por favor. Hasta luego. Nos Adiós. vemos. Gracias, Vladimir. Nos vemos. Cuídense mucho también ustedes, por favor. Gracias, hasta luego.